Romanos capítulo 2, versículo 17. Vamos a estudiar desde el versículo 17 hasta el 23. Del 17 al 23. El título de este mensaje es Seguridad fracasada. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Pero si tú llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y apruebas lo que es esencial siendo instruido por la ley y confías en que tú mismo eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los inmaduros, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas, orad conmigo. Padre, venimos ante ti en esta ocasión especial con humildad y gratitud, con corazones abiertos, reconociendo tu amor y tu guía en nuestras vidas. Noche. Señor, ser enseñado e instruido por tu palabra. Entendemos que tu palabra es verdad. Es la forma exacta en que has decidido comunicarte con la humanidad. Y al hacerlo así, nos enseñas qué significa honrarte dentro de tu iglesia. Señor, deseamos esto. Deseamos cada día crecer más y más a semejanza de tu Hijo. Es con este propósito que nos reunimos. Pero para aquellos que no os conocen, oro ahora mismo para que al ver esta porción de la Escritura entiendan su necesidad de Cristo. Pedimos en su nombre. Amén. Ya sabes, cuando llegamos a porciones de las Escrituras como esta, podemos sentirnos tentados a mirar este pasaje, ¿verdad? Y pensemos, bueno, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? ¿Cómo se relaciona esto con el hecho de que tú y yo somos gentiles? Cuando el versículo mismo comienza diciendo, llevando el nombre de judío, y la última vez que lo comprobé, si miro aquí, no hay ningún judío étnico en la multitud. ¿Pero eso es cierto? ¿Alguna vez has estado en cierto sentido en la misma habitación? Te hago esta pregunta porque te vas a identificar con esto. ¿Has estado en la misma habitación cuando tu hermano, si tienes un hermano o tal vez era un primo, está siendo corregido por sus padres, ¿verdad? Cuando eran pequeños. Y ves que les están haciendo lo que sea, ¿verdad? Digamos que incluso tuviste la experiencia traumática de ver a uno de tus hermanos recibir una paliza, ¿verdad? Y déjame hacerte una pregunta. ¿Eso te afectó? He visto mucho de eso en mi casa. Necesitábamos mucha corrección. Y he visto a muchos de mis hermanos estar en esa misma situación. Y sé con certeza que eso me afectó. Y escucha, así debe ser. Así debe ser. Así que cuando leemos esta parte de la Escritura con esa especie de falsa seguridad de los propios judíos, pero pensando en nosotros mismos, podríamos tener la misma peligrosa falsa seguridad entre los creyentes. Así que cuando los judíos son corregidos, nosotros debemos aguzar el oído y escuchar, porque nos relacionamos muy de cerca con los judíos étnicos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, recuerdo la historia. Había una historia de dos hermanos. Fueron criados en una granja y la granja tenía más de 100 años de antigüedad. Uno de los hermanos se fue a estudiar a una universidad prestigiosa en la capital de su estado y se convirtió en abogado. Y luego, después de convertirse en abogado, él era tan buen abogado que se convirtió en socio bastante rápido del bufete más grande de esa ciudad capital. El otro se quedó y administró la granja familiar. El abogado regresa y va a visitar a su hermano después de haber tenido mucho éxito. Y le dice a su hermano, ¿por qué no vas a algún lugar? ¿Por qué no te vas de aquí y te haces un nombre por ti mismo? El hermano le respondió esto. Lo voy a citar. Él dice, ¿ves ese campo de trigo allá? Ese mismo campo de trigo que él aró y sembró. Él dice, mira bien, hermano, solo las espigas vacías de trigo se mantienen erguidas. Aquellas que están llenas
y bien cargadas con la cosecha, siempre se inclinan hacia abajo. En otras palabras, la rama que da mucho fruto es la que más se inclina hacia el suelo. El hermano regresó orgulloso y arrogante. En cierto sentido, se mantenía erguido frente a su hermano. Mira, su hermano no tuvo que responder de una manera que fuera, bueno, mírame a mí, esto es lo que yo mantuve mientras tú no estabas. No, él se mantuvo humilde. Su trabajo fue humilde. Así que en nuestro pasaje aprenderemos, con los judíos siendo corregidos por Pablo, que la herencia no es una señal de fe salvadora. Y no solo la herencia, pero esa es la idea principal. La herencia no es una señal de fe salvadora. Pero antes de entrar en el pasaje, quiero que exploremos la palabra de Dios para ver a este pueblo, los judíos. ¿Y sabes por qué se les llama judíos? Porque vemos esto en las Escrituras. En un momento se les llama hebreos, en otros momentos se les llama israelitas. Pero para este momento, su nombre va a derivar del nombre Judá, el nombre de una de las 12 tribus, el nombre del reino del sur que se dividió después de la muerte de Salomón. Le conté esto a mis hijos. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia? Por ejemplo, si saben cómo el reino del sur de Judea, ¿cómo podrían distinguirlos? Ellos dirían Shalom, Yal. Si no has leído la historia de la división, puedes volver y verla. Es una historia muy interesante. Cuando Salomón muere, los reinos se dividen en norte y sur, y luego rápidamente se dan cuenta de que su necesidad del sacerdocio era más importante que esta división. Así que adoptan este nombre a lo largo de la historia de los hebreos, los israelitas y ahora los judíos. Y el nombre representa tanto a sus descendientes étnicos como a su trasfondo religioso. Esta nación y sistema religioso tenían un propósito directo y claro. Sin embargo, solo tomaron el título y cayeron en el orgullo étnico y religioso. No sé si lo sabías, pero vamos a explorar esto un poco. Si no has leído la historia de este pueblo, te lo imploro. Si nunca has leído toda la Biblia, te diría que simplemente abras la Biblia, Génesis 1, y empieces a leer sobre este pueblo en particular. ¿Por qué eligió a este pueblo? Pero con esto quiero que vayas a Génesis 12 y vamos a hacer un breve recorrido por la historia. Porque necesitamos saber, estamos viendo como este pueblo que él menciona a los principales judíos, quiero que empecemos y entendamos cuál era el propósito de este pueblo. Porque si tuvieras que hacer un examen y te preguntaran, bueno, ok, dame una respuesta en una frase, ¿cuál era el propósito del pueblo que Dios eligió? ¿Esta nación? Antes incluso de que fuera una nación, pero él dice esto. Mira Génesis 12 y observa los versículos 2 y 3. Él les dice esto. Él habla primero con Abraham en el versículo 1 y luego dice en el versículo 2, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición y bendeciré a los que te bendigan. Y al que te maldiga, lo maldeciré. Y en ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Pausa. Todas las familias de la tierra, ¿qué es? Es una implicación hablar de naciones. Toda nación sería bendecida por medio de Abraham. En pocas palabras, ¿cuál es el propósito de la nación de Israel? Para bendecir al mundo entero. ¿Lo lograron? Sigamos adelante. Éxodo 19. Veamos si la historia mejora. Dios les recuerda esto continuamente. Y en Éxodo 19, en el versículo 5, dice esto: ahora pues, si en verdad obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán mi posesión especial entre todos los pueblos, otra vez naciones, porque toda la tierra es mía. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Los hijos de Israel, el pueblo, la etnia, debían representar a Dios ante las naciones y las naciones a Dios por medio del sacerdocio. ¿Hicieron eso? No. Vayamos más allá. Vaya a Deuteronomio capítulo 4. Nuevamente hablando sobre los mandamientos en el versículo 5, pero en el versículo 6 dice: así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esa es su sabiduría y su entendimiento ante los ojos de los pueblos, que oirán todos estos estatutos y dirán: ¿quién dirá esto? ¿Los pueblos, es decir, las naciones otra vez? ¿Y qué dirán cuando vean a esta nación que Dios ha llamado? Ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Así es como deberían reaccionar. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le invocamos? La respuesta es que nadie lo hizo. Ninguna otra nación tuvo esa relación con Dios. Y esta nación debía ser una luz para las naciones para atraerlas hacia esto. Tenían la tarea de exponer la misma palabra de Dios y la sabiduría que de ella se produce. ¿Hicieron eso? No. Deuteronomio 28 y mira el versículo 9. El Señor te confirmará como pueblo santo suyo, como te lo juró. Si guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Verso 10. Y todos los pueblos de la tierra, es decir, las naciones, verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. ¿Qué significa eso? Harán que tengas un temor reverencial hacia tu Dios debido a tu relación con Él. Este testigo visible, ¿pasó eso? No. Salmo 67 en el versículo 1 dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. ¿Estás viendo un patrón ahora? Salmo 96, versículo 3. Hablen de su gloria entre las naciones. Él está diciendo esto. Esto es una canción, así que piensen en esto. Ellos cantan esto cuando se reúnen. Y se lo dicen unos a otros, ¿verdad? Pablo dice que con salmos e himnos esto es lo que está diciendo. Te lo estoy diciendo a ti y me lo estoy diciendo a mí mismo cuando lo canto. Hablen de su gloria entre las naciones. Esto es lo que deben hacer. Sus maravillas entre todos los pueblos. Miren una página más adelante, el Salmo 98. En el versículo 2 dice: el Señor ha dado a conocer su salvación. Ha revelado su justicia ante los ojos de las naciones. Ha recordado su amor y su fidelidad hacia la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de los judíos al proclamar la bondad y grandeza de Dios, la salvación de Dios? Un par más. Pasemos a Isaías 42. Isaías 42. Mira el versículo 6. Dice: yo soy el Señor y te he llamado en justicia. Esta es la nación. Dice: yo también te tomaré de la mano y velaré por ti. Yo te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Verso 7. ¿Con qué propósito? Abrir los ojos ciegos, para sacar a los presos del calabozo y a los que habitan en tinieblas de la prisión. Esto es, para mí, al pensar en esto y reflexionar sobre el propósito incluso de la iglesia. Uno más, Isaías 49. Isaías 49, versículo 6. Él dice: es poca cosa que seas mi siervo, para levantar a las tribus de Jacob y restaurar y preservar a los de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra.
Ellos debían evangelizar al mundo. Ellos debían evangelizar al mundo. Regresa a Romanos 2. Mientras seguimos reflexionando sobre esto, en ocasiones hicieron esto. No tienes que buscarlo, solo lo voy a leer, pero puedes anotarlo. En 1 Reyes 8 hay un relato histórico de cuando sí hicieron esto. En 1 Reyes 8 voy a leer desde el versículo 41. Escucha esto. También se trata del extranjero, que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de un país lejano por causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Cuando Él venga y ore hacia esta casa, que es el templo, escucha tú en los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo aquello por lo que el extranjero clame a ti. Y para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. Y para que sepan que esta casa que he edificado es llamada por tu nombre. Ellos debían proclamar esto. Así que cuando llegamos a Romanos 2 ya hemos visto esto. Bueno, primero déjame darte un poco de contexto para que lo entiendas. Tenemos 2 reyes, esto es 1 Reyes, capítulo 8, vemos esto, lo que se está diciendo aquí es una oración de dedicación por la finalización del templo de Salomón. Y el templo era para que las naciones adoraran a Dios. Incluso esto, si miras hacia atrás al templo de Salomón, no había patios formales. Estaba el patio de los gentiles, el patio de las mujeres. Esas cosas no existían en el templo de Salomón. No había segregación de grupos de personas. Eso no llegó hasta el segundo templo, hasta el judaísmo del segundo templo que encontramos aquí y donde estamos en Romanos 2, donde estamos en el templo herodiano que fue construido en el año 20 antes de Cristo. Y en ese punto se ven las separaciones. Verás, los gentiles, el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, y no podían entrar a otras partes. Pero no era así en el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque las naciones debían ser llamadas y no obstaculizadas en su adoración a Dios. Así de extremo se volvió el alejamiento. Acompáñame a Hechos capítulo 21, unas páginas después de Romanos aquí. Hechos 21. Ves claramente que Pablo está en la ciudad de Jerusalén y allí sucede algo. Si hubieras estado allí, habrías pensado, esto es una locura. Versículo 27 dice así: cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, al ver a Pablo en el templo, comenzaron a alborotar a toda la multitud y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, vengan a ayudarnos. En este momento están comenzando un motín. Dice: este es el hombre que predica a todos en todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar, el templo. Ninguna de esas cosas es cierta, ¿verdad? Y además, esta es la segunda cosa que van a decir. Además, incluso ha traído a griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Así que ahora la acusación es que Pablo había traído gentiles a los atrios que estaban prohibidos. ¿Qué dijeron? En su celo legalista. Dice versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso. Así que este es uno de los griegos, y supusieron que Pablo lo había traído al templo. Entonces toda la ciudad se alborotó y la gente se reunió, y tomando a Pablo lo arrastraron fuera del templo, y de inmediato se cerraron las puertas mientras intentaban matarlo.
se envió un informe a los comandantes de una cohorte romana para básicamente salvarle la vida. Esto era el judaísmo del primer siglo. Así que para cuando llegó Jesús, los judíos no tenían ningún deseo de guiar a nadie hacia su Dios, ni a una sola persona. De hecho, hacían todo lo contrario. El orgullo y la superioridad se habían instalado y llevaban esa actitud como una insignia de honor, olvidando que el favor de Dios era solo por la fe. Solo la fe traía evidencia de obediencia. Es casi como el corazón de Jonás, ¿verdad? Sabes, leemos la historia de Jonás, se la leemos a nuestros hijos y decimos, ¡ay, qué tierno! No fue nada tierno lo que hizo Jonás. Él era un profeta desobediente. Él no quería que los ninivitas se salvaran. Este es el corazón de esta gente en ese tiempo. Puedes imaginarte a Jonás refunfuñando, ¿verdad? Sabía que harías esto, Dios. Sabía que los salvarías. Y vemos esto una y otra vez porque los profetas menores advirtieron sobre este orgullo constante de este pueblo. Sabes, ellos hablan de eso. No tienes que buscarlo ahora, pero Isaías, de nuevo en Isaías 21, dice esto. Escucha la advertencia en el versículo 11. Isaías 48, versículo 11, perdón, no el 21. 48 y versículo. Uno de ellos dice, escucha esto, oh casa de Jacob, que te llamas Israel y que saliste de los lomos de Judá, que juras por el nombre del Señor e invocas al Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia. No, tú no haces eso. Esa no es la actitud que tomas. Tienes orgullo religioso. Ve a Miqueas capítulo 3. Espero que todos vean la importancia de esto, de entender el trasfondo de todo lo que está sucediendo aquí. Pero en Miqueas capítulo 3, versículo 11, mira lo que Miqueas les dice a estas personas. En el versículo 11 dice, sus líderes dictan sentencia por soborno. Estos son los líderes religiosos en el templo que están presentes ahora. Los líderes dictaban sentencia a cambio de dinero. Tú me das algo de dinero y yo meto a la gente en la cárcel. No te preocupes por eso. Sus sacerdotes enseñan por un precio. Imagínate eso. Imagínate que vinieras a mí y me dijeras, oye, necesito un consejo. $150 la hora. Si hablo contigo 5 minutos, igual debes $150. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Y luego dice esto, y sus profetas adivinan por dinero. Sin embargo, se apoyan en el Señor diciendo, ¿qué es lo que dicen con arrogancia? ¿No está el Señor en medio de nosotros? ¿No está Él con nosotros? ¿No es maravilloso? No, pero la calamidad no vendrá sobre nosotros. Él dice, pero no nos va a pasar nada. Somos simplemente el pueblo elegido. ¿Estamos bien? No. Ya sabes, avanzas rápidamente y ves esto como en Juan 8, ¿verdad? Quieres girar allí porque vamos a ir allí en un momento, en uno de los puntos. Pero en Juan 8 ves este ir y venir. Somos descendientes de Abraham. Ves en otro momento que dicen, somos descendientes de Moisés. Podrías decirlo de esta manera. Los puntos que voy a darte son 7, pero estoy conectando 4 puntos con los últimos 3. Pero solo te voy a dar los primeros 4. Y así es como los titulé. Y todos son justificación por. Así que justificación por herencia, justificación por conocimiento, justificación por liderazgo y justificación por influencia. Yo diría que Pablo en cierto sentido ha condenado a los gentiles en el capítulo 1, tanto a judíos como a gentiles en la primera parte del capítulo 2, y ahora en nuestra porción de la Escritura hasta el final del capítulo condenará a los judíos autosuficientes. ¿Por qué? Porque es una gracia de Dios entender que nadie es justificado por Jesús más cualquier otra cosa. Cualquier cosa. Herencia. Versículo 17.
Pero si llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad y apruebas lo que es esencial siendo instruido por la ley. Iglesia, las definiciones importan. Las definiciones importan. Pablo no está acusando, diría yo, a un verdadero creyente judío. Eso no es lo que está haciendo aquí. Él está hablando a aquellos, ¿y cómo lo sabemos? Él está hablando a esos judíos que, ¿qué? Ya nos lo dijo, confían en la ley. Ellos confían en la ley. ¿Qué significa esto? Confían en la ley para justificarse. Confían en la ley para salvarse. Esto es precisamente lo que Jesús vino a abolir, esta misma idea. Esto es un asunto del corazón. Y aquí es donde voy a conectar con lo otro. Mira el versículo 29. ¿Cómo sé que es un asunto del corazón? Porque el versículo 29 nos dice, es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión que es en realidad del corazón. Esto es un asunto del corazón. Y como nota al margen, de la que hablaré más el próximo miércoles, esto no es un argumento para que el bautismo reemplace a la circuncisión. ¿Alguien lee Romanos 2 de esta manera? No, no lo hacen. De esta manera no se llegan a estas conclusiones. Pablo no mira esto de repente y dice, voy a cambiar el significado de las palabras. No. Pero eso es la próxima semana. Lo sencillo y directo que él les está recalcando a estos judíos es que el hecho de haber nacido de la nación no les da ninguna preferencia ante Dios. ¿Por qué lo sé? Porque el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. El ser judío tampoco es en sí mismo una desventaja. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a llegar al capítulo 3 y lo entenderás. Así que tampoco es inherentemente una desventaja. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que deberías hacerte es, bueno, ¿cuánto conocimiento tengo yo de Dios? ¿Y cuánto conocimiento tienen estos judíos de Dios? Tienen mucho. ¿Sabes qué significa eso para ellos? Que son más responsables ante Él, ante Dios, no menos. No eres escucha, es como si, sabes, piénsalo, si no hubieras nacido judío y no hubieras estado expuesto a la Biblia al crecer. Él no te está hablando a ti en el versículo 12, porque todos los que han pecado sin la ley, dice bien, esos no son los judíos, esos son los gentiles. ¿Qué significa esto para nosotros? Nadie en la iglesia, escucha, nadie en la iglesia, absolutamente nadie en este momento, nace dentro de la iglesia. Permíteme repetir eso. Nadie nace de nuevo dentro de la iglesia. No importa si naciste, si tus padres, tus abuelos o incluso tus bisabuelos fueron cristianos. No importa. No puedes nacer de nuevo por herencia, ni pensar que eres salvo por eso. No. La membresía nos salva, el bautismo nos salva, asistir a la iglesia nos salva, servir en la iglesia nos salva. Nada de eso salva a nadie. La confiabilidad, incluso si eres confiable aquí en la iglesia, no importa. La relación familiar no importa. Matrimonio, no eres salvo por estar casado con un creyente o cualquier otra cosa que consideres una evidencia de salvación. Nada de eso es. Nada de esto lo es. Esto es lo que les está diciendo. Bueno, ¿y cómo nos relacionamos con ello? Escuche la conversación que tiene Jesús. Y os dije que fuerais a Juan 8. Pasemos a Juan 8. Escuche la conversación que va a tener con estos gobernantes judíos. Mira el versículo 31. Él dice esto.
Él dice, decía entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que él va a distinguir, esta es la marca distintiva de un verdadero creyente, es que obedece su palabra. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que la razón por la que puedes obedecer la palabra es porque has sido liberado. Y luego dice esto, ellos le respondieron, estos son los judíos respondiéndole, somos descendientes de Abraham, somos israelitas, somos hebreos. Nunca hemos sido esclavos de nadie, eso es una broma. Si lees el Antiguo Testamento, fueron esclavos de todos. Y además, en ese momento están bajo el dominio de los romanos. Él dice, ¿cómo es que dices que seréis libres? Él no dijo eso. Él dice, os haremos libres. Un pequeño giro en las palabras. Jesús les respondió, versículo 34, de cierto os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿A quién le habla? Eso es toda la humanidad. Judío, gentil, no importa. Él dice, miren, escuchen. Él continúa, esto es, y déjenme explicar. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. ¿Qué está diciendo? Adopción en la familia de Dios. Así que si el Hijo los hace libres, el Hijo, Cristo, serán verdaderamente libres. Bueno, ellos tienen sus réplicas y Jesús continúa. El versículo 37 dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham, lo sé. ¿Creen que no sé que son descendientes de él? Sin embargo, buscan matarme, pero ustedes son una contradicción ambulante y parlante. Porque mi palabra no haya lugar en ustedes. Él describe exactamente cuál es el problema. No hay espacio para las palabras de Jesús en su corazón, ninguno en absoluto. Él dice, yo hablo lo que he visto con mi Padre. Por lo tanto, ustedes también hacen las cosas que oyeron de su padre. Y más adelante, él llama a su padre el diablo. La razón por la que no me escuchan, no me oyen, es porque su padre no es mi padre. La réplica, esta respuesta, le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les respondió diciendo, si en verdad son hijos de Abraham, entonces hagan también las obras que hizo Abraham. ¿Cuál era el propósito de Israel? ¿No era acaso que proclamaran la salvación a todas las naciones? Él les dice, ustedes no están haciendo eso. De hecho, nunca lo han hecho. Así que la primera acusación fue, su herencia no importa. El hecho de que hayan estado en una iglesia durante años no importa. Abraham fue justificado por ¿alguien? Por la fe. Eso no ha cambiado. No hay otra manera de salvación. La segunda cosa que él acusa, voy a volver a Romanos 2, es la justificación por el conocimiento, ¿verdad? Así que versículo 18. Y conoces su voluntad y apruebas lo que es esencial, siendo instruido por la ley. Esto es un gran obstáculo. Para mucha gente orgullosa, terca y cabezota, ¿de acuerdo? ¿O piensas que eres demasiado inteligente para creer en Dios, verdad? Estás en una categoría. ¿O eres tan inteligente que te crees por debajo de los demás en la iglesia? ¿Cómo se relaciona esto con nosotros en el sentido de ser como el judío? Estos judíos, escuchen, conocían la ley, conocían el Pentateuco, conocían los salmos y los proverbios, conocían la literatura de sabiduría. Es decir, llevaban pequeñas cajas largas en la frente o en la muñeca. ¿Y a qué se traduce esto?
Al conocer la ley, entonces conocían la voluntad de Dios, porque eso es lo que hace la ley. Te muestra cuál es la voluntad de Dios. En los escritos de sabiduría, como los salmos y los proverbios, sería la ley aplicada. Así que a primera vista, si lees el versículo, parece que Pablo los está elogiando, ¿verdad? Parece que es así. Mira, lo voy a leer. Dice, conociendo su voluntad, conoces su voluntad y apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido en la ley. Suena todo bien y correcto, ¿verdad? Y el judío diría, bueno, esta parte de la carta me gusta, pero no es así porque tienes que seguir leyendo. Por fuera podían recitar las escrituras, aunque conocieran el contexto, pueden saber la doctrina detrás de esas escrituras, pueden conocer la teología detrás de eso. Podían usar, como yo digo, palabras de $5 para tratar de describir algún tipo de pensamiento profundo sobre teología. Se deleitan en hablar de cosas elevadas y grandilocuentes solo para confundir a la gente. ¿Sabes? Has visto esto, ¿verdad? Porque no sé si lo sabías. Hablo con chicos jóvenes. Ellos escuchan a ciertos predicadores y dicen, hombre, me encanta su predicación, me encanta su predicación. Y yo les pregunto, ¿por qué? Oh, es que me confunde muchísimo. ¿En serio? ¿Por eso te gusta? Simplemente no entiendo ni la mitad de lo que dice, pero sé que es inteligente. Y tal vez entienda algo de eso. Y si no entiendes nada, entonces nada de eso te sirve de nada. ¿Qué tan profundo es su conocimiento? ¿Qué tan profundo es? El conocimiento de estos judíos, como dice el pasaje, dice en el versículo, que aprueban las cosas que son esenciales. Dice que aprueban lo esencial. Pueden analizar las categorías y separar los valores de las enseñanzas dentro de la ley. Y las categorías pueden decir, bueno, esto es más importante que lo otro, y esto es menos importante, y esto va en esta caja, y esto va en esta otra caja, y disciernen prioridades, ¿verdad? Siempre hablamos de esto en la iglesia. Es como que deberías ser capaz de discernir. Deberías ser capaz de discernir. Sí. Deberías discernir cómo se aplica la palabra de Dios a ti. No se trata de separar la palabra de Dios y decir, ahora lo entiendo. Ahora tengo todas mis cajas y puedo separar las cosas y ahora las entiendo. ¿De qué sirve que las entiendas si no las aplicas? ¿Por qué importa? Porque incluso aquí Él se los dice. Ellos están ahí siendo instruidos, siendo enseñados por la ley. E instruido es la palabra griega, de la cual obtenemos la palabra o la palabra raíz derivada para nuestra palabra catecismo. Entonces, ¿qué es un catecismo? Tú lo sabes. Es la repetición de instrucciones, ¿verdad? Al preguntarnos, ¿qué exige el fin último? Y vosotros, la mayoría de vosotros, sabréis la respuesta, ¿verdad? El conocimiento que permanece en la mente, déjame decirte esto, ese es el problema. Este es el problema con los catecismos. Podrías recitar la respuesta, podrías hacerlo muy bien, pero el conocimiento que permanece en la mente y no afecta el corazón no te sirve de nada. ¿De qué sirve que puedas responder la pregunta? ¿Sabes qué prefiero yo? Que entiendas las escrituras detrás de la pregunta. Porque la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es lo que te va a cambiar. No el catecismo. La gente lee los catecismos, la pregunta, la respuesta y pasa a la siguiente pregunta. Lo estás haciendo mal. Lea la pregunta, lea la respuesta, lea cada pasaje bíblico que se proporciona. La pregunta y la respuesta no están inspiradas. La palabra de Dios derivada para la comprensión de esa pregunta y respuesta es inspirada. Así que ves que estos hombres tenían esto. Estos judíos instruían a niños y adultos en estos catecismos judíos.
y podían recitarlos de memoria de principio a fin y viceversa, pero no afectaba al corazón. ¿Ves esto? Porque él va a acusarlos aún más. No afectaba al corazón. Escucha lo que dice el Salmo 37, versículo 31. Esta es la actitud correcta. Dice, la ley de su Dios, de esta persona, está en su corazón, no en su mente. ¿Y qué sucede si está en su corazón? Nos dice que sus pasos no resbalan. Él añade su conocimiento, su instrucción y la sabiduría de que no resbalará. ¿En qué? En el pecado. El versículo 23, claramente relacionado con esto, dice, tú que te jactas de la ley, y ellos lo hacían, por tu transgresión de la ley deshonras a Dios. Él está haciendo una pregunta. ¿Crees que deshonras a Dios cuando quebrantas su ley? Cuando enseñas la ley, cuando instruyes a otros, cuando te jactas de lo que entiendes. ¿Crees que eso deshonra a Dios? De hecho, la pregunta sería esta. ¿Crees que la persona que no conoce la ley ni la entiende, cuál de los dos es más responsable ante ella? El que sí la conoce, el que se instruye y luego no lo hace. Liderazgo, número 3. Justificación por el liderazgo. El versículo 19 dice, y confías en que tú mismo eres guía de los ciegos, una luz para los que están en tinieblas. Él va más allá sobre esta falsa seguridad. Y esta falsa seguridad, así la llamo yo, proviene de las personas que los seguirían. ¿Sabes? Déjame decirte algo. Si la evidencia de un verdadero maestro fuera que la gente lo sigue, los falsos maestros tendrían muchos más seguidores que los maestros fieles. ¿Entiendes eso, verdad? Joel Osteen, ¿qué tan grande es el estadio? Y ni siquiera estamos hablando de los más grandes. Hay sectas en China que son 13 veces más grandes que el ministerio de Joel Osteen. No, eso es la evidencia de por qué, cuándo ha sido eso algo. De hecho, en realidad es más fácil convencer a la gente de una mentira. Si apelas a su carne, te seguirán. Ellos te seguirán. ¿Pero crees que quieren oír esto? ¿Quieres que te explique esto? No. Pasemos a lo que dice Juan capítulo 10. Pasemos al capítulo 10 de Juan. Y habla de esto, porque recuerden, esto es probablemente, bueno, ni siquiera sé cuánto tiempo atrás fue cuando estábamos en Juan 10, hace como 1 año y medio, no sé. Pero recuerdas esta porción de la Escritura, esta maravillosa enseñanza de Cristo. Él está teniendo este ir y venir con los judíos, pero en esto está enseñando esta profunda verdad de ser el buen pastor. Mira el versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Sabes de quién está hablando? Está hablando de los falsos pastores de Israel, los sumos sacerdotes, los saduceos, los escribas. Él dice, ustedes son esos hombres que suben por otro camino y son ladrones y salteadores. Y luego los distingue. Así que cambia de dirección. Él dice esto en el versículo 2. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz y llama a sus propias ovejas por nombre y las saca. El tierno cuidado del pastor, el único pastor verdadero. Yo incluso diría el pastor de Israel, ¿no es así? Cuando saca a las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y luego va a separar estas ideas.
En el versículo 7 dice, así que Jesús les dijo de nuevo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ¿qué son? Ladrones y salteadores. Pero las ovejas no los escuchan. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. En ese momento, estos judíos que estaban escuchando realmente deberían haber tomado en cuenta lo que literalmente él acaba de decir aquí, serán salvos. No, ellos no escuchan. Y entrarán y saldrán. Estas ovejas entrarán y saldrán libremente y hallarán pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sabes, a veces el versículo 10 se le atribuye al diablo. Déjame decirte algo que no es así. Podría describirse como obra del diablo, pero en realidad de quienes está hablando aquí es de los falsos pastores de Israel. Puede que estén influenciados por el diablo para hacer precisamente eso, robar, matar y destruir. Jesús, hablando a estos falsos pastores de Israel, a aquellos que creen que son guías, para los perdidos, eso es lo que dice nuestro pasaje en Romanos 2, que son guías para los que están en tinieblas, sin saber en realidad que ellos mismos, sin darse cuenta, están completamente en tinieblas, en la más absoluta oscuridad. Y Mateo habla, Jesús nuevamente en Mateo habla acerca de ellos, en el capítulo 15 de Mateo. Esto es muy importante, así que escucha esto. En Mateo 15, versículo 14, dice esto, dice, déjalos, dice, son guías ciegos. Estos gobernantes judíos son guías ciegos de ciegos. Él dice, no los dejes solos. Son ciegos y las personas que los siguen están igual de ciegas o incluso más ciegas que ellos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué crees que pasa? Oye, llévame por aquí. Ambos caerán en el hoyo. Mira el capítulo 23 de Mateo. El versículo 16 dice, ay de ustedes guías ciegos, los mismos. ¿Qué dicen ellos? Él dice, los que dicen, el que jura por el templo no es nada, pero el que jura por el oro del templo queda obligado. ¿Sabes lo que están haciendo, verdad? Ellos elevan el oro del templo por encima del templo porque ¿sabes qué valoran más? El oro del templo, no el templo. Estos son guías ciegos. Versículo 24, mismo capítulo. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Eso es Romanos 2, ¿no es así? Acompáñenme a Juan capítulo 9. Vamos a profundizar un poco más en esto. Juan 9, versículo 39. El Señor Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. ¿Entienden lo que está diciendo, verdad? Es la misma idea de la analogía que dio de que los enfermos son los que necesitan un médico. Él dice, ustedes fariseos creen que ven. Ustedes creen que ven. Pero necesitan volverse ciegos. Necesitan llegar a la realización de que no ven. Dice en el versículo 40 que algunos de los fariseos que estaban con él oyeron estas cosas y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Puedes ver la arrogancia, ¿verdad? Y Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, somos del pueblo. Tenemos herencia. Como decís que ven, su pecado permanece. Regresen a Romanos.
capítulo 2, miren el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro. Estos son los que guían, ¿verdad? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿No te enseñas a ti mismo? Oh médico, escúchate a ti mismo, ¿verdad? Tú que predicas que no se debe robar. ¿Robas tú? Esto pesa sobre esta iglesia. Pensando en que, bueno, estos son maestros y predicadores. Él casi que aparta bien, veamos, voy a hablarle a toda la iglesia. Ahora voy a hablarles a los predicadores entre ustedes. Porque las cosas que enseñan hipócritamente, no me importa lo que sepas. Muéstrame tu vida. El último punto es la justificación por influencia. Esto lo ves en el versículo 20. Mira cómo va la progresión. Dice, un corrector de los necios, un maestro de los inmaduros, que tienes en la ley la encarnación del conocimiento y de la verdad. Ellos se sostenían o se apoyaban a sí mismos. Estos judíos se veían a sí mismos muy por encima de cualquier otro en la iglesia. Autosuficientes, piadosos, intelectuales, superiores. Si consideramos aquí la iglesia de Roma, ¿quién en la iglesia los miraría por encima del hombro? No son los judíos. Ellos mirarían por encima del hombro a los gentiles, porque ¿sabes qué no saben los gentiles? No conocen la ley. No conocen el Pentateuco. No conocen ninguna de estas cosas. No saben nada de eso. Entonces, ¿cuál es la tentación del judío salvo? O tal vez del no salvo que piensa que fue salvo en la iglesia, es mirar por encima del hombro a los gentiles y decir, oh, tú no sabes esto. Así es como los veían. Lo ves en el versículo, necios, inmaduros. De hecho, inmaduros significa infantes. Así que imagina, necios, un montón de bebés pequeños, faltos de conocimiento y de la verdad. Es como crear un tipo de creyente de segunda clase entre ellos. ¿Por qué motivo? Por su capacidad de enseñar, por lo que saben. Escucha, ¿sabes que la iglesia no somos cangrejos en un balde? ¿Sabes qué hacen los cangrejos en un cubo? Tan pronto como uno de los cangrejos intenta salir, el otro lo tira hacia abajo. Nadie sale. Nosotros, la iglesia, si sabes algo más que tu hermano, no lo aplastas, bajas un brazo y lo levantas. No lo menosprecies. Tienen una visión elevada de sí mismos. Vemos esto en la última parte del versículo y cómo los describe. Dice que ellos personificaban el conocimiento. Yo camino por ahí como si yo fuera el conocimiento. Tú no sabes lo que yo sé. Eres tan tonto. Parece que acaparan el mercado, que tienen algún tipo de monopolio sobre el conocimiento religioso. Pero no lo tienen, ¿verdad? Vayan a Mateo capítulo 11. Dice en un solo versículo, en el versículo 25, dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has dado estas cosas de los sabios e inteligentes, y los has revelado a los infantes, a los niños pequeños. Los elevados, los orgullosos y los piadosos. Dios da gracia a los humildes y ley a los orgullosos. Él dice, vine a aquellos que no conocen mucho, eso es bueno.
Pero estos fariseos, y en la iglesia también pasa, ¿no? La iglesia, ciertas iglesias se convierten en guardianes de ciertos títulos. ¿Adivina qué? No me importan tus títulos. Ese no es el punto, no es el punto del pasaje. ¿Por qué me importaría? Primera de Pedro, capítulo 2, escucha lo que dice Pedro. Versículo 1 dice, dejando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia. Así que hace una pausa. Él dice, mira, escucha. Está hablando a una iglesia perseguida. Él dice, escuchen, necesitan unirse. Deben dejar la malicia, el engaño, la hipocresía y la envidia. No se calumnien entre ustedes. ¿Por qué? Porque esta es la visión que debes tener de ti mismo. Dice, como niños recién nacidos que anhelan la leche pura de la palabra. Este es tu deseo. Este debería ser tu salvavidas. No debería ser algo así como decir, bueno, ya sabes, realmente voy a llenarme tanto como para tratar con condescendencia a otras personas. No, dice, para que por ella crezcáis para la salvación. Y la salvación es simplemente otro sinónimo de santificación. Y luego dice, examina tu corazón, versículo 3. Si has probado la bondad del Señor, si lo has hecho, este será tu deseo. Tienes un deseo por la palabra, tienes un deseo de seguirle, tienes un deseo de crecer en santificación. Esto será tu propia vida, no un intelectualismo elevado. Y si no lo has notado en Romanos, el problema es esto, no es esto. Déjame leerte un poco, porque si lees ese versículo, lees el versículo 20. Uno se preguntará, ¿está mal hacer estas cosas? No. Escucha, es bueno corregir a los tontos, ¿no? Es bueno corregir a los necios. Lo hago semanalmente. Es bueno enseñar a los inmaduros. Es bueno enseñar a los inmaduros. Bueno, es instruir en la verdad e impartir conocimiento. Eso está bien. Ese no es el problema. El problema se encuentra en el versículo 22. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, es un problema de santificación. ¿Cometes adulterio? Tú que aborreces los ídolos, los odias. Eres tan piadoso que divides cabellos en la doctrina. ¿Robas templos? Sabes que estaban robando templos. El sumo sacerdote dijo que estaban robando templos. Y él dice, odias los ídolos, pero luego haces exactamente lo que yo detesto y saqueas mi casa. Ese es el problema. No es lo que tú interpretes que sea, es exactamente eso. Es piedad y adoración. No adulterio, seguir la ley. Piedad, aborrecer los ídolos y con razón. Considerar los momentos en la iglesia, escucha, especialmente los momentos en el día del Señor como sagrados. Momentos sagrados que el Señor te ha dado un día para adorarlo sin impedimentos, piedad y adoración. Sabes, él también le dice esto a Timoteo en 2 Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 3, Pablo le da esta instrucción a Timoteo al final de un versículo. Pero mira lo que dice. Aferrándose a una forma de piedad, aunque han negado su poder, evita a hombres como estos.
No, por favor, no lo hagas bajo ninguna circunstancia, no los imites, no sigas su ejemplo, no desees en absoluto ser como ellos, porque su supuesta sabiduría realmente no vale nada. En la carta de Tito, capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos y acciones lo niegan rotundamente, siendo personas detestables, desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Esto es, sin duda, la máxima expresión de la hipocresía humana. Parecen locos ante los demás. Lo que no deberías hacer, eso mismo haces. Si alguna vez has dicho, tal vez como padre, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Si consideras desentenderte de tu papel como creyente ante todo y dices, bueno, yo no soy responsable de eso. Sabes, no hablaré de eso porque yo también lucho en esa área. ¿Qué tal si te arrepientes? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no le suplicas a Dios que cambie eso en ti? Quiero decir, Él lo dice en Santiago 3, en el versículo 1, dice esto: no muchos de ustedes se hagan maestros. No hagan eso. No muchos de ustedes deberían tener ese tipo de influencia porque recibirán un juicio más estricto, dice Él. Pero miren, acompáñenme mientras vamos concluyendo. Miren el Salmo 50. Cuando estaba viendo esta porción de la Escritura y pensando, esto resume bastante bien al menos la actitud de Dios hacia esto. En el Salmo 50, versículo 16,